Buenas, ¿qué tal? Continuamos aquí con la parte de las Cortes de Cádiz, en el bloque 5, el tema 2. Venimos del vídeo anterior, el primero explicando la parte de las Cortes de Cádiz, de cómo se convocaron las Cortes y cuál fue su composición desde el punto de vista social e ideológico, y estuvimos hablando también de la ciudad de Cádiz, ¿no? De por qué fue en Cádiz el lugar donde se hace esta Constitución y estas Cortes, ¿no? ¿Qué nos queda por ver? La obra legislativa, que como habíamos dicho también en el vídeo anterior, tanto los decretos como la propia Constitución, que es importantísima, ¿no? Entonces nos ponemos a ello, ahí tenéis obra legislativa, decretos, la Constitución y luego el periodo de vigencia. Siempre tener en cuenta en la cabeza cuando hablemos de constituciones en qué periodo está en vigor, de qué fecha a qué fecha está en vigor esa Constitución, ¿no? Bien. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz de 1812. La obra legislativa hay que dividirla en dos partes. Por un lado los decretos y luego por otro lado la famosa Constitución. Hay que explicar los dos, y tan importante la Constitución como los propios decretos, porque ambas lo que van a hacer es romper con el antiguo régimen, finiquitar el antiguo régimen e ir construyendo un nuevo régimen, el nuevo régimen, ¿no? Desde el punto de vista político, cultural, social, comercial, económico, etcétera. Lo vamos a ir viendo. ¿Cuáles son los principios de estos decretos? Veremos a continuación. Se va a limitar, o el fundamento es limitar la monarquía absoluta de origen divino, que eso es típico del antiguo régimen, ¿no? Para acabar con el pensamiento, con la doctrina de la monarquía absoluta de origen divino, es decir, que el rey es el centro de todos los poderes y lo es, su justificación, porque Dios lo quiso así, para construir una alternativa a ese principio de la monarquía absoluta, o de la soberanía absoluta por parte del rey, se va a crear el primer decreto, que es el decreto sobre la soberanía nacional, que se aprueba en la sesión inaugural, el 24 del 10 de 1810, y que lo hace Diego Muñoz Torrero, y que va a convertir estas cortes, de unas cortes tradicionales, en unas cortes de carácter constituyente, donde la única fuente de autoridad y legítima va a ser la nación, y no el rey. ¿Qué significa todo esto? La alternativa a la soberanía regia, a la soberanía del rey, es la soberanía nacional. Por lo tanto, el principio de poder, por lo tanto, el principio que justifica la acción legislativa, el poder hacer norma y ley para que el resto lo cumpla, es el principio de esta soberanía nacional, por la cual el poder ya no lo tiene el rey, sino lo tiene el conjunto de los ciudadanos, de los nacionales, de los habitantes de un país, en su conjunto, y a su vez ese poder lo delegan a sus representantes de cortes. Por lo tanto, las cortes están capacitadas para poder hacer ley, para tener autoridad, para que el resto las tenga que obedecer, para que todos obedezcamos las leyes que salen de la asamblea, ¿no? Del parlamento, de las cortes. ¿Por qué? Porque representan a la nación, y la nación es la soberana, es la propietaria del poder, es la que tiene la fuente de ese poder para poder ejercitarlo, ¿no? En el antiguo régimen la soberanía la tenía el rey y no la nación. Por lo tanto, todo el poder sale del rey, toda la legislación, todas las normas salen del rey, y al resto solamente les queda obedecer. Sin embargo, la nación, con la soberanía nacional, el poder lo tiene la nación, y ella misma se expresa a la nación, su conjunto, a través, en este caso, de las Cortes, y se da a sí misma una serie de normas, una serie de leyes, que van a ser estos decretos y la propia Constitución, ¿no? Esto es fundamental. Cuando se convoca la Junta Suprema, bueno, la regencia va a convocar las Cortes, los sectores absolutistas están pensando en convocar cortes tradicionales, como hemos visto en los vídeos anteriores, esas cortes que habíamos visto, que eran cortes que no tenían capacidad legislativa, que eran cortes donde fundamentalmente lo que se hacía es jurar lealtad al rey y aprobar nuevos impuestos, si el rey necesitaba pedir nuevos impuestos. Eso sí, tenía que pedir autorización a las Cortes para grabar, ¿no? Para hacer y gestionar nuevos impuestos a la población. Ya está, esas son las funciones de las Cortes tradicionales. Sin embargo, con este decreto de soberanía se van a convertir en cortes constituyentes. ¿Por qué los absolutistas querían convocar cortes? Porque querían convocar cortes tradicionales y hacer lo que hacen las cortes tradicionales: jurar lealtad al rey, que está en ausencia, que está en Bayona, que está en Francia, pero a lo lejos, en la distancia, juramos esa lealtad al rey, a Fernando, y decimos que en cuanto el rey regrese al país, le devolvemos todo el poder, la soberanía. Eso es lo que pretendían hacer los absolutistas, ¿no? Es decir, nosotros hemos usurpado, hemos cogido temporalmente el poder del rey, la soberanía regia, porque el rey está secuestrado en Francia. Hemos tomado ese poder y por eso nos podemos hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso no estamos obedeciendo a las abdicaciones de Bayona.
para legalizar todas estas acciones que están fuera de la ley, según el antiguo régimen, porque nos hemos puesto a mandar, ¿no? Con esa Junta Suprema hemos puesto a decidir cosas como la alianza con Inglaterra, no obedecer las abdicaciones, luchar contra José I, etcétera, etcétera, etcétera. Para intentar darle una pátina, una pincelada de legalidad, lo que hacemos es jurar lealtad al rey en las cortes tradicionales, aunque no esté presente, ¿no? A través de un cuadro, que es lo primero que se hace en las Cortes de Cádiz, colocar un retrato de Fernando VII y se le jura lealtad al rey, pensando que devolveremos el poder que estamos usurpando cuando el rey regrese, ¿no? Le vamos a devolver ese poder. Eso es lo que piensan los absolutistas con esas cortes de carácter tradicional, lo que habíamos visto en otros vídeos. Sin embargo, los liberales dan un golpe de mano, cambian la historia con este decreto, porque ya no es que le quiten temporalmente el poder al rey para luego devolvérselo, es que asumen el poder en nombre de la nación y le quitan ese poder al rey. Por lo tanto, ya el poder, la soberanía lo tiene el conjunto de la nación y ellos pueden hacer ley porque los soberanos son los nacionales, los ciudadanos, y ellos son sus representantes. Entonces cambia por completamente la historia. Por eso se convierten las Cortes en carácter constituyente, porque constituye un nuevo poder que puede hacer una nueva constitución. Cuando hablamos de Cortes constituyentes, su objetivo es hacer una nueva constitución. Y eso es lo que van a hacer estas Cortes de Cádiz. Obviamente los absolutistas, especialmente los ultras, se van a quedar ojipláticos. ¿Qué ha pasado aquí? Nos han robado la cartera, como de repente nos ponemos a hacer norma, nos ponemos a hacer ley. Pues gracias a este decreto, ¿no? Al decreto sobre la soberanía nacional, que transforma la historia de esas cortes, que tendrían que ser unas cortes tradicionales y se convierte en una auténtica revolución política, ¿no? En unas cortes constituyentes, las primeras que van a hacer una constitución en España, ¿no? Por otro lado, se va a abolir el régimen jurisdiccional. Bien. Vamos a hacer un vídeo, hemos visto un vídeo sobre el antiguo régimen, ¿no? Para explicar un poco el antiguo régimen, pero por ir recordando, y si no, revisar ese vídeo sobre el antiguo régimen. La propiedad privada, eso existe desde que hay capitalismo, ¿no? Casi desde el Imperio Romano, incluso a veces un poco antes, en la cual yo soy propietario de una tierra, no de una finca, de una casa, del propietario, yo soy el propietario, no el Estado, yo, no otra persona, yo, particulares. Bien, sin embargo, en el antiguo régimen había un tipo de régimen de posesión, pero que no estaba vinculado a la tierra, sino que estaba vinculado a los habitantes que estaban en un espacio, ¿no? En una tierra, en una finca, o en un condado, en un marquesado, en una abadía, etcétera. Eso es el régimen jurisdiccional. Se tiene jurisdicción sobre los habitantes, aunque no se posea la tierra de ese lugar, ¿no? Es decir, los nobles tenían dos tipos de posesiones: el régimen señorial, donde son propietarios directos de la tierra, o el régimen jurisdiccional, donde no tienen la tierra, pero tienen la jurisdicción sobre los habitantes de un lugar, ¿no? Eso es lo que ahora tiene el Estado. Es decir, en el Estado actual la propiedad privada sigue estando, ¿no? Ese régimen señorial, esa propiedad privada sigue estando, la tierra es mía y ya está. Lo que no tienen los particulares en un Estado actual, en el Estado liberal, es la jurisdicción sobre los habitantes. Eso solamente lo puede ejercer el Estado, ¿no? Y sus instituciones. Por ejemplo, la justicia no es particular, la justicia es el nombre del Estado, ¿no? Los jueces actúan en nombre del Estado, no en nombre de una persona particular en un territorio. Eso es lo que van a acabar los liberales con esta abolición del régimen jurisdiccional. La parte de capacidad de nobles, ya sean de la Iglesia o ya sean de la nobleza, no condes, marqueses, duques, etcétera, de tener jurisdicción sobre los habitantes de un territorio, ¿no? Con esos términos del vasallo y el vasallaje, que le deben dar prestaciones. Tener la jurisdicción es que, aunque no tenga la posesión de la tierra, tengo la jurisdicción sobre los habitantes de una tierra, en las cuales cosas como cobrar impuestos, que me tengan que dar prestaciones de trabajo, de horas de trabajo para mí, para mi castillo, mi finca, mi puente, mi molino, que tengan que darme servicio de obras, de trabajo, de peonadas o de horas o jornadas de trabajo, o por ejemplo hacer justicia, ¿no? Se convertían en jueces en un territorio y ellos eran los que imponían la injusticia en caso de haber problemas y tener que recurrir a la justicia, pues se recurría al noble de un señor jurisdiccional, de un régimen jurisdiccional en un territorio, ¿bien? Eso es lo que se quita en Cádiz. Por otro lado, esas prestaciones obligatorias, ¿no? Que decíamos, como pagar impuestos, darles horas de trabajo al día, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
Y también se van a quitar los derechos señoriales. Los derechos señoriales que son parecidos a estas prestaciones obligatorias, ¿no? Bien, por otro lado, se elimina el mayorazgo, se decreta la propiedad libre y se garantiza la propiedad privada, con lo que se pudieron desvincular los grandes patrimonios. Y esto es difícil de entender, pero también fácil de entender. Según el antiguo régimen, la propiedad no es de la persona individual de ese momento. Es decir, yo imaginaros que soy Jaime, el duque de Matalascañas. Bien, Jaime tiene régimen jurisdiccional y régimen señorial sobre una serie de tierras, palacios, casas y lugares a lo largo del territorio, empezando por Matalascañas, por decir un lugar, ¿no? Bien, pero esas posesiones no son de Jaime. Jaime las usa, las disfruta en el momento que está vivo, pero no son suyas, son del ducado de Matalascañas. Por lo tanto, esas tierras, ese conjunto de posesiones de la casa nobiliaria, son de sus ancestros, del bisabuelo, del abuelo, del padre, de él y de sus sucesores, del nieto, del bisnieto, etc. La legislación lo que hace es proteger a la casa señorial, a el ducado de Matalascañas. Lo que no protege es al individuo, a Jaime. Jaime puede usar esas posesiones, pero esas posesiones no son suyas. Esas posesiones son del ducado, de la casa, del marquesado, de la abadía, en paso de la iglesia, del obispado. Los usan los vivos en ese momento, pero por ejemplo no puede enajenarlas, no puede venderlas, no puede fragmentar el territorio, no puede intercambiar. Yo tengo una finca aquí, otra finca allí, me interesa juntar dos fincas, pero esta finca es de otro marqués, yo no puedo cambiarle ese marqués esta finca por otra finca que tengo allí. No, porque la tierra no es mía, es del ducado. Tendría que juntar a todo el ducado, a mi abuelo, mi bisabuelo, que ya está muerto, mi padre, mis nietos, mis bisnietos, para decidir qué hacer, cosa que es imposible. Pero eso es lo que privilegia la ley, lo que protege la ley, la casa señorial, tanto en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. De tal manera que un noble no puede, por ejemplo, decir, aquella finca que tengo muy lejos, aquella provincia, en aquel lugar que nunca voy, la voy a vender, porque necesito liquidez, por ejemplo, ¿no? Para comprarme vestidos, una carroza, una peluca, lo que me dé la gana. No puede porque no es suya. Él la puede usar. Él puede alquilarla, él puede sacarle beneficios, puede pedir las prestaciones obligatorias, si es jurisdiccional, a unos habitantes para que le construyan una casa o lo que fuera, pero no es suyo, es de la casa señorial. No sé si entendemos, si pilláis esto. Bien, esto lo explico porque luego así entenderemos por qué la revolución liberal hay gente que sí la va a aceptar y otra gente que la va a rechazar. Si lo que se hace es garantizar la propiedad privada, es decir, el régimen señorial, lo que es propiedad privada es tuyo, pero lo que se hace es que a partir de la eliminación del mayorazgo y decretar la desvinculación de los grandes patrimonios, es que la tierra no está amortizada a una familia, sino a una persona. Y ya a partir de la obra legislativa de Cádiz y de la Revolución Liberal, aunque luego dará marcha atrás esto, esas posesiones ya no son de la casa señorial, son de la persona individual, de Jaime, y ya sí puedo disponer de ello como quiera, puedo venderlo, puedo gastármelo todo, como si no quiero dejarle nada a mis hijos, y me quiero gastar todo mi patrimonio. Vamos, lo que podemos hacer en la actualidad, en teoría, ¿no? Es decir, la casa es mía, la finca es mía, la tierra es mía, y yo puedo hacer con ella lo que quiera, cuando quiera y como quiera, puedo venderla o no puedo venderla, regalarla o lo que fuera, que eso antes no lo podía hacer. Eso es lo de la desvinculación. Además se elimina el mayorazgo para proteger todas esas posesiones. No solamente es que no podía dividirlas, no podía fraccionarlas, es que todas ellas pasaban al hijo mayor, para que así siempre el patrimonio no se disolviera, no se fragmentara en diferentes hijos y se fuera dividiendo el patrimonio familiar, ¿no? Entonces también se elimina ese mayorazgo. Por otro lado, se suprimen los gremios, y esto es importantísimo. Los gremios son la asociación de productores, de fabricantes, en un momento dado durante el antiguo régimen. ¿Qué supone esto? Si tú quieres ser zapatero en la ciudad de Ávila, o eres del gremio de zapateros de la ciudad de Ávila, o no puedes vender zapatos en Ávila, ¿no? Y así con todo, con textiles, con panaderos, o con carniceros, o con lo que fuera, tanto por distribución, comercialización o fabricación. Tienes que pertenecer a los gremios. Los gremios lo que hacen es que monopolizan el mercado y lo tienen fragmentado, lo tienen acaparado. Entonces no hay libre competencia.
por lo tanto, porque el gremio no solamente para fabricar zapatos en Ávila tienes que estar en el gremio de Ávila, de zapateros, sino que además te impone cuántos zapatos, de qué manera y cómo producirlos. Bien, con esto entenderemos en un futuro por qué habrá nobles que se hacen liberales, o por qué habrá gremios, gente del gremio que se hacen liberales. Habrá nobles que se hacen liberales porque dicen, yo quiero vender mis fincas, no quiero tener fincas unidas al patrimonio de mi familia, quiero que ese patrimonio sea mío, de la persona, de Jaime, ¿no? Entonces habrá nobles que dicen, esto del liberalismo empieza a gustar. Y habrá gente del gremio que digan, zapateros, ¿no? Que digan, hombre, yo si en vez de poner clavos, pongo pegamento para las suelas y me abarato el coste de producción, en vez de producir zapatos a 3, los produzco a 1 euro, toda la gente me va a comprar a mí. Pero es que no podía, según la normativa del gremio, se producía con las normas del gremio. Entonces no había libre competencia. Lo que hace la supresión del gremio es la libre competencia, que todo el mundo pueda producir y el que se espabila inunda el mercado y se hace con el mercado y el que no, pues se terminará por arruinar y por cerrar el negocio. Claro, los que no son del gremio son claros. Yo quiero fabricar zapatos sin necesidad de tener que entrar dentro de un gremio, al cual no era fácil entrar, obviamente. Entonces me voy a hacer liberal. O gente del gremio que diga, es que yo soy más listo que el resto de la gente del gremio y sé que si hago esta nueva técnica de producción me va a salir el producto más barato y voy a acaparar el mercado con mis productos y voy a arruinar la competencia. Bien, entonces lo que hacen es suprimir el gremio. Libertad de trabajo, trabaja lo que quieras, contrata lo que quieras, produce como quieras y comercia como te dé la gana. Y luego la abolición de la mesta. La mesta es una especie de gremio de ganaderos en la zona de Castilla y de ganaderos de oveja. La oveja era muy importante en Castilla, la Edad Media y buena parte de la moderna, porque sobre todo la oveja merina y las ovejas de buena calidad de la lana se vendía en Flandes, ¿no? Se vendía en Holanda, en la zona de Flandes, para los textiles, y era uno de los grandes negocios de Castilla durante buena parte de la Edad Moderna, ¿no? El comercio de la lana de las ovejas churras y merinas, ¿no? Entonces la legislación protegía a los ganaderos de ovejas, por ejemplo, para poder desplazarse por los caminos, a través de las vías pecuarias, pero claro, esto siempre entraba en conflicto con los agricultores, porque las ovejas a veces podían salir de las vías pecuarias de los pastos y meterse en zonas que se habían plantado y comerse pues lo que habían sembrado, ¿no? Y eso siempre creaba conflictos. Para evitar esos conflictos se daba muchos beneficios, mucha protección al comercio de la lana, ¿no? El comercio de la mesta. Entonces se quita esa especie de supremacía de los ganaderos de las ovejas, eliminando esta mesta, ¿no? Por otro lado, se elimina el Tribunal de la Inquisición, que era un tribunal al final casi siempre, en muchas ocasiones, político, para controlar al disidente, al que opinaba diferente, ¿no? Era muy fácil acusarle de hereje al opositor político, eso lo hacían mucho los reyes, ¿no? Por eso en España duró mucho el Tribunal de la Inquisición, porque era un mecanismo que además estaba en todo el territorio, en la cual se podía controlar muy bien los mecanismos de poder, acusando a los otros de herejes, ¿no? De haber cometido algún tipo de herejía. Luego se decreta la libertad de imprenta. Esto se asemeja un poco a nuestra libertad de expresión, porque la imprenta es el momento en ese lugar donde se imprimían los periódicos, los panfletos, la publicidad, y eso pues era un poco controlar qué ideas fluían o qué ideas no fluían. Y se suprime el requisito de nobleza para las academias militares. Bien, a la vez que se decreta los decretos que se aprueban, se hace la nueva Constitución. La primera Constitución española, que supone mucho al Estatuto de Bayona de 1808. El Estatuto de Bayona es el estatuto que hizo José Bonaparte para intentar hacer un guiño al mundo liberal para que le apoyara, ¿no? A los liberales. Pero aún sigue siendo un poco una mezcla de antiguo régimen, nuevo régimen, porque en el fondo es una carta otorgada, es el poder el que nos da una ley a los ciudadanos, ¿no? Mientras que la Constitución es que a nosotros a través de las Cortes, nos damos a nosotros mismos la ley, la norma, ¿no? Esto le supo muy poco a los liberales españoles, el Estatuto de Bayona de 1808. Nuestra primera Constitución es esta Constitución, la de las Cortes de Cádiz. Es larga, es muy larga, 364 artículos. Popularmente se la conoce como la Pepa, porque fue aprobada el día de San José, un 19 de marzo, que es el día de San José, ya la falla, de 1812, y por Pepa, por José, pues como chica, Pepa. Sus rasgos fundamentales es el pleno reconocimiento de la soberanía nacional, no solamente en el decreto
que vimos al principio, sino también la propia Constitución, y la división de poderes, ¿no? Establece una división de poderes. Esto de la división de poderes es importante porque siempre veremos en las constituciones cómo se dividen los poderes, ¿no? Estará el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Desde la época de Montesquieu, Locke, se hacen unas teorías por las cuales, para que no haya un poder absoluto y un poder que controle todo el Estado, lo mejor es fraccionar el poder en tres poderes. Un poder que se dedique a hacer leyes, el poder legislativo, un poder que se dedique a ejecutar esas leyes, que sería el poder ejecutivo, y un poder que juzgue conforme a la ley, que será el judicial. Y entre los tres se vigilan, hacen contrapeso, y de esa manera no llegamos a la dictadura o a la autarquía, a que alguien tenga todo el poder en una sola institución. Al dividir ese poder se reparte juego y sirve de contrapeso para que esto no se convierta en una especie como de dictadura, ¿no? Esto es fundamental en los principios liberales, esta división de los tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo o el poder judicial. ¿Quién hace ley? ¿Quién ejecuta la ley y se ocupa de las leyes y de administrar el país? ¿Y quién es el poder judicial? ¿Quién juzga, no? En todas las constituciones nos vamos a tener que pensar quién es el legislativo, quién es el ejecutivo y quién es el judicial. Siempre. Es algo que siempre tenemos que pensar. Cómo la Constitución reparte juego, como que reparte cartas. ¿A quién le da el poder legislativo? ¿Quién lo ejerce? ¿Cómo lo controla el ejecutivo y el judicial? Siempre tenemos que estar pensando en estos tres poderes. Actualmente, por ejemplo, en el caso de España, el poder legislativo lo tiene el Congreso, ¿no? Que se divide en dos cámaras. Las Cortes Generales, que se dividen en el Congreso, en el Parlamento y en el Senado, ¿no? Dos cámaras. El poder ejecutivo lo tiene el presidente del gobierno y sus ministros, ¿no? El poder ejecutivo lo tiene el presidente con los ministros. Y el poder judicial, los tribunales de justicia, ¿no? Son los tres poderes actuales. Bien, volvamos a Cádiz. ¿Cómo reparte los poderes Cádiz? El ejecutivo lo va a tener el monarca, es decir, es como si fuera el presidente del gobierno, que va a ser rey, además, por gracia de Dios y de la Constitución. Esto de por la gracia de Dios es un guiño al antiguo régimen, ¿no? Es decir, tú eres rey por la gracia de Dios, pero también por la Constitución, por lo tanto, por la soberanía nacional. El rey, que es también el jefe del ejecutivo, tiene la potestad, la capacidad de ejecutar las leyes. Es como si fuera el presidente del gobierno. Nombra a los ministros, que además son responsables ante el rey, los ministros. Y tiene también iniciativa legislativa. Puede también plantear leyes al Parlamento, como el gobierno. Y además tiene la potestad de sancionar leyes. Y esto es muy importante. Si al rey no le gusta alguna ley, también las va a poder vetar. Sancionar es el que la ley, para que entre en funcionamiento, tiene que venir aprobada por el Parlamento, pero firmada por el rey. Eso es lo de sanción. Sin esa parte de la sanción la ley no entra, pero también tiene la capacidad de vetar. Si el Parlamento hace una ley que al rey no le gusta, el rey la puede vetar hasta en 2 ocasiones. Entonces le puede devolver esa ley al Parlamento. Si el Parlamento aprueba una ley que no le gusta, el rey se la devuelve porque la veta. Así hasta en 2 ocasiones podría hacerlo. El legislativo, el que hace la ley, lo va a ejercer las Cortes, que en la Constitución de Cádiz va a ser unicameral. En el resto de constituciones, casi todas, veremos que hay 2 cámaras. Una cámara alta y una cámara baja. Congreso, Senado, próceres, procuradores. La llaman de diferente manera, ¿no? Pero 2 cámaras, 2 asambleas. En la asamblea el Congreso y la asamblea Senado, por ejemplo, ¿no? Como el caso actual, de nuestra Constitución actual. Pero en Cádiz solo hay una asamblea, unicameral, solo una cámara. Bien, ¿por qué hacen esto? ¿Y qué consecuencias tiene? Normalmente, cuando colocan 2 cámaras, se intenta que las leyes sean más debatidas, más consensuadas, más pactadas, porque tiene que pasar por 2 filtros, por el Congreso y por el Senado. Entonces se le supone que al tener 2 cámaras la ley sale más discutida, más serena, más pausada, más hablada, más pensada, más pactada, se supone. Si sale solamente una cámara, el consenso es menor, es más rápida la tramitación y menos necesarios son los pactos, ¿no? Entonces, aquí siempre va a ser como más radical el hecho de que haya una sola cámara, a diferencia del resto de constituciones que van a poner siempre como dos cámaras, 2 asambleas. La función básica de esa cámara va a ser hacer ley, hacer las leyes, aprobar el presupuesto con los impuestos y sancionar los acuerdos internacionales. Y por otro lado está el judicial, que queda en manos de los tribunales de justicia. Vale, establece un sufragio universal indirecto. Esto es innovadorcísimo, ¿no?
No, llegar hasta el 68, hasta 1868, hasta el sexenio democrático, no volveremos a hablar del sufragio universal. Sin embargo, aquí por un filtro, ¿no? Es decir, todo el mundo puede votar, eso sí, mayores de 25 años, es una contradicción hablar de sufragio universal porque las mujeres estarían excluidas, pero bueno, en este caso, para poder votar, tienes que ser mayor de 25 años, varón mayor de 25 años. Con eso podrías votar. Esto no llegará otra vez a producirse hasta 1868, en el sexenio democrático. Lo que va a establecer es un sufragio universal, pero va a controlar las candidaturas. Para poder ser elegido, por eso es indirecto también, hay que tener un nivel de renta. En el resto de constituciones veremos que para poder votar hay que estar en un censo y se llamará sufragio censitario. Y para estar en ese censo hay que tener un nivel de renta o elevado o muy elevado, rico o muy rico. En el caso de Cádiz, todo el varón mayor de 25 puede votar, pero se le filtra porque para ser elegido hay que ser un ciudadano con mucha renta, ¿no? Muy rico. Establece la religión católica como la oficial y se prohíbe que cualquier otra religión se pueda ejercitar en el país, ¿no? Solamente la religión católica. Esto es un guiño al antiguo régimen, a la Iglesia, al poder del antiguo régimen, una especie de guiño, ¿no? Es muy moderno el sufragio universal, pero es como muy anticuado lo de la religión católica como oficial. Bueno, se dirige a los españoles de ambos hemisferios. Y esta frase, que significa, va a reconocer, y por eso llegaron diputados de América y de las colonias, va a reconocer a todos los españoles, a todos los ciudadanos del imperio, ya estén en Argentina, ya estén en México, en Filipinas o en Paraguay, que todos son ciudadanos del país, ¿no? Españoles, por lo tanto, del hemisferio norte y del hemisferio sur. Por eso lo de españoles de ambos hemisferios, aunque justo en este momento se está iniciando la emancipación americana. Se reconoce derechos individuales como la igualdad jurídica. Este es uno de los principios fundamentales del nuevo régimen. Todos somos iguales ante la ley, esto es fundamental. En el antiguo régimen está la particularidad jurídica, cada estamento tiene una ley y los estamentos lo que van a potenciar la desigualdad jurídica, porque hay una serie de beneficios, de privilegios para unos estamentos a diferencia de otros. En teoría aquí todos somos iguales ante la ley. La inviolabilidad del domicilio, para poder entrar en el domicilio tiene que ser con autorización del juez, la libertad de imprenta y el derecho a la propiedad privada. Estos sí que obviamente son liberales, son burgueses, el derecho a la propiedad privada. Es una constitución rígida porque solamente se puede modificar en 8 años, no puede modificarse. El periodo de vigencia, importantísimo, ¿en qué momento está vigente? Desde que se aprueba a 1812 hasta que vuelve Fernando VII, que la va a quitar. Vuelve al absolutismo, 1814. Durante el reinado del rey de Fernando VII hay un trienio liberal, 3 años de liberalismo, del 20 al 23, en la que vuelve a estar otra vez en funcionamiento. Y luego, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, la mujer de Fernando VII cuando muere, antes de que Isabel, su hija, reine, la regencia de María Cristina, del 36 al 37, que también se la van a obligar a publicar, ¿no? A que esté en vigor la Constitución de Cádiz. Fue la última vez que estuvo en vigor fue del 36 al 37. Una constitución muy avanzada para su época, porque introduce elementos, aunque introduce elementos arcaicos, como por ejemplo lo de la religión católica. Va a influir, por ejemplo, en Portugal, en Italia y en la América española. Es el modelo que van a copiar las repúblicas cuando se independicen en América, o el modelo que van a copiar para hacer sus propias constituciones es la Constitución de Cádiz. Bueno, con esto hemos terminado, espero que os haya gustado el capítulo. Terminamos por lo tanto ya este tema, el tema 2 del bloque 5, y el siguiente será el propio reinado de Fernando VII. Le dais una vuelta y continuamos. Hasta la próxima.